¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 66 del ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el país en la web forumjuridicofiscal.com.ar. Además, como ustedes saben, estamos en Facebook y en Twitter para rever cualquiera de los programas o repasar algunos de los temas importantes. Hoy tenemos realmente un muy buen programa. Hay que decir que durante todo el mes de junio vamos a estar hablando del nuevo Código Civil y Comercial en general y también a veces en aspectos particulares referido al impacto en lo que es los distintos tributos. Esto en virtud de que en agosto ya entra en vigencia el nuevo código, como habíamos estado desarrollando en año anterior. En el 2014 ya empezábamos a hablar de esto y del impacto que iba a tener en este 2015. Por eso nos parece muy bueno empezar el programa de hoy con una entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, nuestro productor ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvina Coronelo. Realmente muy interesante tenerla aquí a la doctora por primera vez en nuestro programa para hablar del nuevo Código Civil y Comercial y para manifestar el impacto de la prescripción en los tributos provinciales, teniendo en cuenta este nuevo régimen, este nuevo código. Nos metemos así en la primera entrevista en Fórum Jurídico Fiscal. Las modificaciones que se introdujeron en el Código Civil y Comercial unificado en materia de prescripción, traen bastantes consecuencias en materia tributaria, obviamente en lo que hace a la prescripción liberatoria. Bueno, de este tema vamos a charlar con la doctora Silvina Coronelo, que ha hecho incluso algún muy buen estudio sobre este tema que ha sido publicado en editoriales especializadas y que hoy nos va a explicar cuáles son esas consecuencias y cuáles las modificaciones que provienen de estos cambios. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvina? Gracias por estar con nosotros. Fórum está sumamente agradecido de que hayas vuelto y nos interesaría saber cuáles son básicamente los cambios que hay en materia de prescripción entre lo existente y lo que va a pasar después de agosto. Bien. Hasta el momento, en materia de prescripción liberatoria, en lo que influye el nuevo Código Civil y Comercial unificado es en la prescripción de los tributos locales. A nivel nacional no hay ninguna influencia porque la prescripción está regulada en la Ley 11.683 y es ley especial por sobre ley general. En cambio, en lo que tiene que ver con los tributos locales, en virtud de la cláusula del artículo 75, inciso 12, que le asigna al Congreso Nacional la facultad de regular los códigos de fondo, las provincias encuentran allí una limitación en aquellas cuestiones que están reguladas en el código de fondo, de modo que la provincia o los municipios no pueden apartarse de esa regulación que ha hecho el Congreso. Esto no es algo tan claro y ha habido jurisprudencia y doctrina que ha interpretado desde el lado de si tenía prevalencia esta norma de los códigos de fondo por sobre las cuestiones que tienen que ver con la autonomía del derecho tributario y con la posibilidad de que cada legislación local pueda diseñar el impuesto completo, es decir, desde la selección del hecho imponible, en lo que le permite la normativa y la ley de coparticipación, desde la elección del hecho imponible hasta las causales de extinción de esa obligación tributaria que nace como consecuencia de la realización del hecho imponible, entre las cuales está la prescripción. De modo que estas dos orientaciones, estas dos tesis, tienen un amplio desarrollo hasta el año 2003, en el cual la Corte
se pronuncia en la causa Filcrosa, donde señala que la prescripción es un instituto general del derecho y que por lo tanto las legislaciones locales no pueden apartarse del plazo de prescripción regulado en el Código Civil. Y se establece un plazo general de 5 años para todos los tributos que tengan que pagarse por años o plazos menores. Esta normativa se fue completando esta jurisprudencia se fue completando con distintos fallos posteriores en los cuales la Corte fue ratificando la vigencia del Código Civil, no solo en los 5 años, sino en el momento a partir de cuando se cuentan esos 5 años, las causales de interrupción y las causales de suspensión. Es decir, que de acuerdo al criterio hoy vigente, de la jurisprudencia de la Corte, las provincias no pueden apartarse no solo en el plazo, sino en el resto de los ítems, digamos, que integran este instituto de la prescripción. Cuando avanzó el anteproyecto del Código Civil y Comercial Unificado, los plazos se redujeron. El plazo decenal de prescripción pasó a ser de 5 años y el de 5 años pasó a ser de 2 años, con lo cual hubo una gran preocupación en las jurisdicciones locales porque, de acuerdo al criterio de la Corte, el plazo que se aplicaría es el de 2 años y por lo tanto muchas veces no hay tiempo de no tienen tiempo las administraciones, claro. Exacto. Claro. Entonces se hicieron varios planteos en el sentido de aumentar este plazo, digamos, para que les permita llevar a cabo su cometido, que en definitiva es la recaudación. Sin embargo, el anteproyecto llegó al momento de la votación sin modificaciones y en el momento de la discusión parlamentaria, casi en el último minuto, se incorpora en el artículo 2532 y en el 2560 del nuevo código una oración que dice que el plazo de prescripción de los tributos podrá ser modificado por la legislación local. Las provincias podrán modificar el plazo de prescripción. Habla solo del plazo. Esto quiere decir que hay un retroceso. Sí, en realidad quiere decir que se dejó de lado estos más de 10 años de jurisprudencia en la que la Corte nos viene diciendo la prescripción es un instituto general del derecho, las provincias deben atenerse a lo que dice el Código Civil y se incorpora esta norma. A mi entender es de dudosa constitucionalidad, por esto que señalábamos recién, que es una delegación que le hicieron las provincias al momento de darnos la Constitución al Estado Nacional, sí, al Congreso Nacional, y por lo tanto el Congreso ahora no puede válidamente devolver esta delegación, o sea, es una facultad que ya le ha sido delegada por la Constitución y que por lo tanto debe ejercer. Crearía un caos, ¿no? Porque podría ser caótico si esa prerrogativa la tuviera cada jurisdicción, indudablemente va a ser caótica. Sí, en realidad es lo que se trató de evitar con Filcrosa. Claro. En ese momento había una desarmonización importante que se llegó a modificar a través de considerar una legislación uniforme. Lo único bueno dentro de lo malo es que se limita solo al plazo. Es decir, que van a poder poner 10, 15 o 20 años cada legislación local, pero no va a poder modificarse el momento a partir del cual se cuenta la obligación o las causales de interrupción y suspensión. De todos modos, va a haber cierto caos o cierto desorden, claro, porque no son solo las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires, sino que son los más de 2000 municipios que van a poder regular
estos plazos. Pero con solo pensar en el convenio multilateral ya tenemos como para entretenernos. Sí. que haya, digamos, disparidad en los términos puede llegar a ser caótico para el contribuyente, ¿no? Sí, va a perjudicar lo que es la seguridad jurídica, que es lo que se trató de lograr con toda la jurisprudencia que mencionábamos y con considerar a la prescripción como un instituto general del derecho. Hubiera sido conveniente que en el nuevo código, ya que la Corte venía ratificando esta cuestión de que las provincias no se iban a poder apartar, se acepte este criterio y se regule específicamente el caso de la prescripción de los tributos locales. Pero bueno, se hizo de otra manera. Habrá que esperar de todos modos a que la Corte se pronuncie por la constitucionalidad o no. Pero esto puede llegar a pasar años hasta que haya un criterio que ratifique el criterio anterior o que cambie o que vaya a saber cuál va a ser el criterio de la Corte en el futuro. Sí. Yo creo que para cerrar vamos a coincidir. Un punto muy incierto del Código Unificado, ¿no? Sí, lo deja abierto a lo que digan las legislaciones locales. Bueno, gracias, Silvina. No, gracias a vos. Y la vamos a seguir. Bueno. Volvemos al piso. Excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Gracias, doctora Silvina Coronelo. Momento de meternos en la primera pausa. Tenemos que agradecer, como siempre, a la gente de La Perla por la vestimenta habitual del programa. Pausa y seguimos con un muy buen fórum jurídico fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, momento de meternos en una parte muy importante del programa, diagramada, ideada y pensada por el contador Ramón Pena, mejorada a través de cada uno de los programas. ¿Qué pasó en la semana? Para eso estamos con Luciana Abatedaga. ¿Cómo les va, Ramón, Beli? Muchas gracias, como siempre, aquí con la información en qué pasó en la semana y vamos a pasar a comentarles esta interesante noticia. La AFIP desbarató Asociación para Fugar Divisas al Exterior. La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que pretendió fugar al exterior casi 7 millones de dólares mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos, con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas con Chile, utilizando la declaración jurada anticipada de servicios. Además, se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por $1 millón. Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones. Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina. Preventivamente, la AFIP inactivó todas las quits involucradas en la maniobra y emitió un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera, que es la UIF. En tanto, la aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores. La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recibió en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan. La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal número 3, Secretaría E, a cargo de la doctora Olga Pura Arrabal. Esta era la información en qué pasó en la semana, una noticia muy interesante. Les invito a compartir una pausa y ya volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, tercer bloque. Como ya hemos anticipado, mucho va a haber en el programa durante el mes de junio de lo que es la reforma al Código Civil y Comercial. En los próximos programas vamos a hablar de esta reforma en el régimen societario, teniendo en cuenta en particular los aspectos tributarios.
En este caso, hoy en particular, va a hablar el doctor José Luis Sirena acerca de la reforma en el régimen societario en general. De eso vamos a hablar con un amigo de la casa, la reforma del Código Civil y Comercial en el régimen societario. Lo vemos al doctor José Luis Sirena en Fórum Jurídico Fiscal. Como todos sabemos, a partir del 1 de agosto entra en vigencia la reforma del Código, la unificación del Código Civil y Comercial. Lo que vamos a ver seguidamente va a ser un reconto acerca de las modificaciones a la Ley 19.550 en los aspectos salientes en materia societaria. En principio, al unificarse el Código, lo que se elimina en este caso son las sociedades civiles, o sea, el artículo 1648 del Código Civil desaparece y por tal motivo se modifica en principio lo que sería la denominación de la Ley de Sociedades Comerciales, sacándole la denominación comercial y llamándose Ley General de Sociedades. Otro de los temas importantes son la definición de sociedad. Se modifica la definición de sociedad en donde a partir del 1 de agosto habrá sociedad cuando una o más personas, o sea, se acepta la sociedad unipersonal. En unos segundos vamos a hablar sobre de qué forma jurídica se puede llegar a ser una sociedad unipersonal. Por otro lado, en el tema inscripción, se establecen las pautas respecto a los nuevos plazos de inscripción en el registro público, se elimina el registro público de comercio. Si bien hubo una omisión de crear el nuevo registro público en el código, seguramente saldrá una norma complementaria para hacer la creación del mismo. En este caso, igual va a seguir funcionando todo igual y el registro público hay un plazo establecido y está prevista la inscripción tardía, en este caso, para las sociedades. Otro tema importante tiene que ver con la atipicidad. En este caso, aquellas sociedades que no reúnan los requisitos establecidos en el capítulo 2, las distintas formas jurídicas que tenemos, se les va a aplicar la normativa de una nueva forma jurídica, digamos, atípica, que está en el capítulo 1, la sección cuarta. Son sociedades que se las denominan residuales, sociedades simples, tiene varias acepciones en la doctrina, ¿no? En este caso. Por tal motivo se eliminaría las sociedades de hecho, ¿no? O irregulares que teníamos hasta ahora, y la irregular va a ser la sociedad de las sociedades simples. En este sentido, lo que tenemos que aclarar es qué ocurriría hoy con las sociedades de hechos que tenemos y si alguien quisiera constituir una a partir del 1 de agosto. También las sociedades civiles. Bueno, en principio las sociedades de hecho existentes van a seguir funcionando en este caso con la posibilidad de regularizarse, no transformarse porque no es una sociedad regular, solamente podría regularizarse. El caso que no lo haga, en ese caso se va a regir por las normas que ahora vamos a mencionar que regulan esta sección simple, digamos esta nueva sociedad simple que está en la sección cuarta del capítulo 1. O sea que si bien desaparecen las sociedades de hecho, no significa que las actuales no van a seguir funcionando. Lo que sí van a tener algunos cambios con respecto a la responsabilidad, en este caso de los socios, que tema que vamos a seguir puntualmente inmediatamente. Por otro lado, las sociedades civiles, en este caso, no podrían seguir funcionando y se regirían también por la sección cuarta. O sea, todas las sociedades se van a regir, en el caso de no estar tipificadas, por esta sección. Acá lo que no está claro es el tema de qué ocurriría si quisieran regularizarse, porque se podría haber establecido, y hubiera sido muy importante, dentro de alguna cláusula transitoria, para las ya existentes, las sociedades civiles, sobre todo las de profesionales, que se puedan tipificar, digamos, bajo una forma jurídica, haciendo un trámite de regularización, ya que en definitiva van a ser consideradas como una sociedad de la sección cuarta y en tal sentido entendemos que se podrían estar regularizando, transformándose no, porque no es una sociedad comercial. Como habíamos mencionado al comienzo, dijimos que habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos de la ley, se obliguen a realizar aportes para volcarlo a la producción de bienes y servicios. Bueno, ahí tal vez faltó un punto y coma y agregar alguna leyenda para que no queden afuera las sociedades civiles en ese caso, ya que con esta unificación hubiera sido perfecto en ese caso. Otro tema importante, bueno, respecto a la tipicidad,
tener en cuenta que estas sociedades van a poder hacerlo por medio de un contrato, en el cual este contrato es oponible a los terceros que lo conozcan, y también van a poder registrar inmuebles a nombre de esta sociedad de la sección cuarta. Con respecto a la responsabilidad de los socios, en este caso, bueno, es ilimitada, y por otro lado es mancomunada y por partes iguales, o sea, unidas y por porción viril, sería por partes, en este caso por partes iguales. Esa sería la responsabilidad que tendrían ahora los socios de una sociedad de sección cuarta. Bien, por otro lado, las sociedades de cónyuge. Sociedad de cónyuge hasta el 31 de julio solamente pueden formar sociedades de responsabilidad limitada o SA, donde esté limitada la responsabilidad. Ahora se amplía, pueden formar cualquier tipo societario y inclusive la sociedad esta nueva simple, ¿no?, que estábamos mencionando también, que sería la que reemplaza la sociedad de hecho. Con respecto a los cónyuges, el 1358 del Código Civil actual se deroga, deja de tener vigencia, en el cual preveía la imposibilidad de celebrar un contrato entre cónyuges. Bueno, en este caso, a partir del 1 de agosto, por el artículo 1202, inciso D, del nuevo Código Unificado, solo van a poder celebrar contratos, por ejemplo un contrato de compraventa o de cesión de derecho entre cónyuges, cuando exista separación de bienes por el régimen patrimonial del matrimonio. O sea, hay un régimen de comunidad, que es el que tenemos vigente hoy, y a partir del 1 de agosto va a haber uno por opción, que se puede hacer por escritura pública e inscribirlo en la libreta de matrimonio a través del registro civil de las personas y capacidad, para que tenga efecto a terceros, y en el caso que opten por el régimen de separación de bienes van a poder celebrar un contrato, en este caso entre cónyuges, si no seguiría todo igual. Por otro lado, respecto a la sociedad anónima, el artículo 30 preveía que solamente podían formar parte de otras sociedades por acciones. A partir del 1 de agosto también van a poder formar parte de una sociedad responsable limitada, o sea que podrían ser cuotapartistas. En tal sentido, bueno, se tendrá que hacer, el caso de adquirir cuotapartes, se tendrá que hacer la modificación del contrato de SRL, escribirla en el registro público correspondiente. Por otro lado, y para ir cerrando los temas, tenemos por un lado los causales de disolución. Al crearse la sociedad unipersonal, tema que vamos a desarrollar seguidamente, en los causales de disolución se elimina la causal de disolución de un solo socio, en el cual, en esos casos de persistir un solo socio y no adecuarse a la forma jurídica que existe, digamos, para la sociedad unipersonal, que solamente es bajo la forma de la sociedad anónima, quedaría como una sociedad atípica unipersonal, o sea que tendríamos, en lo que respecta a la sección simple, tendríamos una sociedad simple, de una sola persona, que sería una sociedad típica unipersonal, o bien de dos o más personas en ese caso, que es la sociedad simple que todos conocemos, ¿no?, que estamos mencionando a partir del 1 de agosto va a regir. Con respecto a la sociedad anónima unipersonal, o sea, la sociedad de un solo socio típica, digamos, en este caso, no está hecha, digamos, para las pequeñas empresarios ni para la sociedad de cómodo, digamos, para las que tienen uno de los socios tiene un 99% y el otro el 1%, sino que se hizo con otro motivo, o sea, por eso que también no se entiende en la práctica, porque no está orientada a la limitación de la responsabilidad en ese caso, sino que está vinculado a otro tema que tiene que ver con filiales del exterior, de sociedades del exterior, y solamente la van a utilizar en ese caso para esos temas, o si no, solamente aquellos que tengan fiscalización estatal permanente. ¿Por qué? Porque la nueva SAU quedaría encuadrada dentro del artículo 209 con fiscalización estatal permanente. En tal sentido, tendría que tener 3 directores, tendría que tener 3 síndicos titulares, 3 síndicos suplentes, o sea, formar una comisión fiscalizadora, tendría que presentar estados contables, tendría en algunas jurisdicciones que pagar tasa anual, y bueno, y todo lo que respecta a estar bajo una sociedad del artículo 299, ¿no?, con todo lo que ello implica, lo cual es inviable desde el punto de vista práctico para una sola persona, o sea que solamente la van a utilizar aquellas sociedades que hoy
se tendrían que constituir, digamos, y que tendrían fiscalización estatal permanente. Por ejemplo, alguna empresa de servicio público, una empresa de transporte, por ejemplo, en donde no van a necesitar ser dos, con uno solo podría ser, porque de todos modos tendrían fiscalización estatal permanente. O sea que todos los que hoy estarían encuadrados en el 299 o que comenzando a tener una actividad que encuadra en el 299 podrían hacer tranquilamente una SAU, porque de todos modos quedarían con fiscalización estatal permanente. Bueno, hasta aquí hicimos un pequeño detalle de lo que serían, digamos, una síntesis de lo que serían las novedades más importantes en lo que se refiere a la reforma societaria, que, como habíamos adelantado, entra en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Se está terminando un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Creo que hemos tenido un muy buen ciclo en el día de hoy, con muy buena temática, como anticipábamos. Nos vamos a ir con la frase habitual a cargo del contador Ramón Pena y también con la música semanal que siempre proponemos, esta vez con un dúo que nos gusta mucho, el dúo Baglietto-Vitale. Con ellos nos vamos a ir. Antes de cerrar este programa, quiero agradecer al contador Marcelo Santiago y a Farmacia La Esquina por estar acompañando a Fórum Jurídico Fiscal en este año 2015. Estoy con una congestión, ya me voy a Farmacia La Esquina rápido, así que se termina un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Y es todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no es la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del